estamos en el proyecto independentista de nunca, de nunca. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, hoy saliendo a defender a Miquel Iceta después de la grandísima metedura de pata que el líder del PSC cometió esta semana en una entrevista en Berria, asegurando que si el 65% de los catalanes quería la independencia, que el Gobierno, que el Estado, que la clase política tendría que poner los mecanismos suficientes para que esa mayoría de catalanes se pudiese independizar. Una tormenta, un incendio tremendo en mitad de esta precampaña electoral. Ya queda menos de un mes para las elecciones generales y hoy la vicepresidenta del Gobierno, lógicamente, diciendo que el Partido Socialista nunca tiene nada que ver con los independentismos, aunque haya llegado el señor Pedro Sánchez hace unos meses, el pasado mes de junio, a la Moncloa de la mano de los señores cuyos líderes están en el Tribunal Supremo, el PDeCAT, RC, y también de los separatistas vascos. Es el caso de Bildu y el caso del Partido Nacionalista Vasco. No solamente ha hablado Carmen Calvo, también lo ha hecho Isabel Celaá, que es la portavoz del Ejecutivo. Hoy es viernes, otro de esos viernes sociales del Gobierno. Luego analizaremos una de las medidas que ha anunciado el Gobierno: más oferta, más empleo público. Lógicamente hay que analizar todo esto en un contexto de precampaña política. Todos los viernes los anuncios que va a hacer el Ejecutivo siempre pues van a ir encaminados a tratar de ganar votos y no de gobernar. Celaá, como decimos, ha dicho que el referéndum es una línea roja para el Gobierno y para el propio Partido Socialista. Han entrevistado también esta mañana a Pablo Iglesias en la cadena SER. El señor Iglesias volvía el sábado pasado a la primera línea política después de su baja por paternidad, seguramente lo más heroico que haya hecho el señor Iglesias en su carrera política. Iglesias, que desde el sábado está arremetiendo contra todos los grandes medios de comunicación, aunque esto parezca increíble, porque el auge de Podemos en el año 2014, cuando irrumpió en las elecciones europeas, mayo del año 2014, desde ese momento el duopolio, A3 Media y Mediaset, la 3, Antena 3 y La Sexta, y Mediaset 4 y Telecinco, tenían en todas las tertulias y a todas horas a miembros de Podemos. Los paseos que se han dado los señores Iglesias, Errejón, Monedero, Irene Montero, Tania Sánchez en su época, ya no, y todos los demás, desde luego que no tiene ningún sentido que ahora estén arremetiendo contra los grandes medios. Yo creo que el señor Iglesias está tratando de preparar el terreno por la caída tan grande que se va a dar. Unidas Podemos, que es como se llama el partido de Iglesias, este es el nombre con el que va a concurrir a las próximas elecciones generales. Digo que está preparando el terreno para esa caída tan grande que se va a dar en los comicios del 28 de abril. Pablo Iglesias esta mañana en la cadena SER le preguntaban precisamente sobre el referéndum, todo lo que tiene que ver con Cataluña. Incomoda y mucho a Podemos, porque ya hemos contado en muchas ocasiones en este programa que Podemos ha dicho, y es cierto, que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero al mismo tiempo no ha defendido la soberanía de todos los españoles en tanto en cuanto la solución que propone es un referéndum. Vamos a verlo. Lo de Cataluña no se va a solucionar ni con palos, ni con 155, ni con cárcel, sino con diálogo, con reconciliación y con negociación política. Concreto, ¿van a llevar en el programa ustedes, a propósito de la crisis territorial, que haya un referéndum en Cataluña? Lo hemos dicho siempre. ¿Lo van a llevar en el programa? Siempre hemos dicho y defendemos que nuestra posición es que la solución democrática al conflicto más sensata tendría que ser un referéndum. Ahora bien, también decimos que cualquier solución tiene que implicar el consenso de muchos actores políticos. Y yo no me chupo el dedo y sé que hay muchos actores políticos que no defienden la misma solución que nosotros. Propuse que hubiera una mesa con todos los partidos con representación parlamentaria, tanto a nivel estatal como a nivel catalán, para buscar una solución negociada que seguramente no va a satisfacer a todo el mundo y todos tendremos que ceder algo, pero nuestra posición respecto a lo que se debería hacer, una solución democrática. Si alguien tenía alguna duda, pues ya no la va a tener. Unidas Podemos va a llevar en su programa electoral el hecho de que Cataluña va a tener un referéndum si el señor Iglesias llega a la Moncloa. Esto no va a suceder desde luego, pero es inquietante que uno de los grandes partidos de la izquierda, un partido que aspiraba a tomar los cielos por asalto, en palabras del propio Pablo Iglesias, plantee que la solución es un referéndum, es decir, se está saltando la soberanía de todos los españoles.
La ruptura de España la van a decidir, según el señor Iglesias, unos pocos. Un señor de Aragón, uno de Cádiz o uno de Murcia o uno de Albacete no tienen absolutamente nada que decir si su nación se desmembra o no. Vamos a recordar que el señor Iceta, el miércoles, en una entrevista al digital Berria, diario vasco, aseguraba que si el 65% de los catalanes se querían ir, pues que la clase política tenía que poner los mecanismos suficientes para atender los anhelos de esa mayoría de catalanes. Esto es tanto como comprarle todas las tesis al separatismo catalán. Vamos a ver algunos de los momentos más estelares, de las grandes meteduras de pata del señor Iceta, que es el líder, no lo olvidemos, del PSC. Partido Socialista Obrero Español es una federación y el PSC es un ente autónomo en la comunidad catalana, pero que en todas las elecciones, desde que tenemos democracia, siempre han concurrido de la mano. Vamos a ver este vídeo sobre Iceta. Los 30 años de hacer política, he sido concejal, he sido diputado, trabajé en la Moncloa, ahora me presento a unas elecciones y de repente la gente dice, mira, es el que baila. Puede que sus movimientos de cadera sean lo que le han hecho realmente conocido por todos, pero Miquel Iceta siempre ha sido un hombre de partido de toda la vida. Pocos saben que dejó sus estudios para dedicarse de lleno a la política, al PSC, que ha terminado dirigiendo. Se caracteriza por hacer una política, digamos, amable. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Que utiliza para no mojarse demasiado en los temas controvertidos. Podría decirse que su discurso sobre la independencia de Cataluña es bastante difuso, ya que puede decir una cosa... Un govern no pot decidir qui va a la presó i qui no. O la contraria. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult, sí. Un día defender a los separatistas... Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí. Y al otro, ir contra ellos. És tan absurd pretendre que aquí no va passar res, que no es va cometre cap delicte. Pero eso sí, por si acaso, siempre ha sido un firme defensor de arreglarlo todo dialogando. Cuanto antes, mejor. Fiel compañero de Pedro Sánchez en las buenas. Es un resultado que arroja una victoria incontestable de Pedro Sánchez. Y en las malas. Tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión. Aunque si nos fijamos en la gestión de Cataluña, el PSC, desde la última vez que ganaron las elecciones en el 2003, no han hecho otra cosa que ir perdiendo votos poco a poco. Sin embargo, las palabras de Iceta siguen teniendo una influencia decisiva. Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España, porque no hay nada más triste que bailar solo. O sea, soy una persona muy normal. Pues viernes 29 de marzo es hoy, viernes social, ya todos los viernes de aquí a las próximas elecciones del 28 de abril van a ser propagandísticos, el gobierno los llama viernes sociales y este en concreto pues también ha tenido otro anuncio en este sentido, más de 30.000 plazas va a convocar el Ejecutivo para empleo público. Es una manera de hacer campaña, este tipo de anuncios, durante la pre-campaña en la que estamos oficialmente, pero que hasta el próximo Viernes de Dolores, 12 de abril, no va a arrancar de una manera oficial. El Ejecutivo, y también hay que decirlo en honor a la verdad, el resto de partidos están lógicamente dando todo su movimiento ya en clave electoralista. Meritxell Batet, como decimos, ha anunciado esta medida de más de 30.000 puestos de trabajo público. Se ha elaborado la oferta de empleo público 2019, cuya cifra total de puestos asciende en 2019 a 33.793 puestos. Quiero destacar que esta oferta de empleo público ha sido acordada con las organizaciones sindicales, CESIF, Comisiones Obreras, UGT y CIGA. En particular, en la sesión de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado diversos decretos presentados referidos a la Administración General del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pablo Casado, líder del Partido Popular, presidente del PP, aspirante al Palacio de la Moncloa, a ser presidente del Gobierno. Lógicamente, toda esta crisis suscitada dentro del PSC y por extensión dentro del Partido Socialista, la que ha abierto el señor Iceta, pues nos ha vuelto a demostrar que Sánchez no tiene otro plan que el de llegar a la Moncloa de la mano de los separatistas. El guiño de Iceta al separatismo es bastante claro y el otro día Torra decía que si Sánchez quiere llegar
otra vez a la presidencia del gobierno necesitará aceptar por un lado el referéndum, derecho de autodeterminación, lo llamó el señor Quintorra, y por otro lado la figura del relator o del mediador, como la quieran llamar. Pablo Casado dice que es lamentable y muy triste que Sánchez solo tenga como aliados a Pablo Iglesias y al resto de separatistas. Y hablando de Iglesias, hoy hemos conocido que Pablo Iglesias incluye en su programa electoral la independencia de Cataluña. No es nada que nos sorprenda, porque hay que reconocer que él ya lo viene reclamando mucho tiempo. Lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga a Pablo Iglesias como su futuro socio y que ni siquiera se niegue a tenerlo en su gobierno, como le pedía hace una semana Pablo Iglesias, o a tenerlo como responsable de la negociación presupuestaria por parte del Partido Socialista. Albert Rivera lleva tiempo, es verdad, sin atacar a Vox, eso es cierto. En una posición un tanto incómoda, el líder de Ciudadanos, saben en este partido que las encuestas de momento que están manejando, desde luego que no le dan un resultado favorable de aquí a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Hay quien dice y asegura, esto no lo susurran al oído, no lo dicen fuera de micrófono, gente del propio partido de Rivera, de Ciudadanos, que el resultado para Ciudadanos sería la cuarta plaza y Vox en tercera posición. Esto vendría también a explicar, por cierto, que Rivera haya tendido la mano a Pablo Casado para ir juntos, para pactar después del 28 de abril. Ya no pueden ir juntos a los comicios con listas comunes, puesto que ya a principios de esta semana se cerró el plazo para presentar esas listas al Senado y al Congreso de los Diputados. Albert Rivera diciendo que España no puede ser una guerra entre rojos y azules. Y desde luego no se responde diciendo soy rojo o soy azul. Eso es demasiado simplista, demasiado fácil y demasiado viejo para resolver las grandes preguntas del siglo XXI. Así que desde el centro político vamos a liderar esa España de libres e iguales. Esa España de reagrupamiento, como decía Juan, esa España que le da la mano a los moderados. Yo propongo que los moderados nos unamos frente a los radicales. Que los que siempre callan, pagan, cumplen, en estas elecciones se rebelen votando a Ciudadanos. Inés Arrimadas, a la que ya no tendremos la suerte de ver en el Parlamento catalán, suponemos que como va a ser y es ya la cabeza de cartel por la provincia de Barcelona con Ciudadanos al Congreso, damos por hecho que va a tener su escaño en la carrera de San Jerónimo, en la Cámara Baja, y Arrimadas pues se viene a Madrid, siguiendo por cierto lo que hicieron previamente Albert Rivera y también el señor Girauta, Juan Carlos Girauta. Arrimadas también atacando a Sánchez, en esta ocasión dice porque es un desastre económico. Desde el punto de vista económico, ha sido un peligro público este señor. Estos decretazos de lluvias de millones, como si estuviera en un programa de la tele, estas promesas vacías, estas llamadas, digamos, al populismo clarísimo para tapar hueco con Podemos, este PSOE podemizado, también es un peligro para el futuro de este país. No solo es un peligro porque este señor es capaz de vender España a trozos si hace falta al separatismo y prometer indultos y cortarle la cabeza al abogado del Estado que defendió rebelión y dejarles que vuelvan a reabrir las embajadas y no hacer nada cuando tenemos un informe de la Inspección Educativa, de la Alta Inspección Educativa, diciendo que se adoctrina en nuestros colegios en Cataluña. Aparte de eso, tenemos el problema económico. Ayer el excomisario Villarejo comparecía ante la Audiencia Nacional. Lo hacía a petición propia para hablar sobre el 11 de marzo. En 2017, cuando se efectuaban registros en la casa del excomisario Villarejo, encontraban documentación de todo tipo, información relacionada con asuntos muy diferentes, y uno de ellos era sobre el 11M. Ayer contamos en esta misma mesa con el abogado José María Blanco Corredoira algunas de las cuestiones en relación al 11M. Villarejo apuntaba a la pista o a la trama, por decirlo así, de los servicios secretos franceses y marroquíes que habrían estado detrás de los atentados terroristas del 11 de marzo del año 2004 como autores intelectuales. Recordemos que la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 no dice, porque no lo conoce, quién fue el autor intelectual de ese terrible atentado, quién montó aquello y para qué fin. Después de todo eso, hoy hemos conocido en algunos medios de comunicación, han desvelado algunas cosas que dijo Villarejo además de este asunto del 11M, en relación a ese presunto espionaje a Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Sustrajeron un teléfono móvil a una de las que era asesora de Pablo Iglesias
en el Parlamento Europeo, cuando el señor Iglesias en el año 2014 llega con Podemos, 5 escaños, 5 eurodiputados fueron a Bruselas. Uno de ellos, Pablo Iglesias, pues robaron el teléfono móvil a una de sus asesoras. Villarejo lo negó todo y Villarejo, según han publicado algunos medios de comunicación, dice que el espionaje a Pablo Iglesias lo ordenó la chiquitita, la pequeñita. ¿Y a quién se estaba refiriendo con este mote, con este apodo? Pues a quién sino a la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde Podemos ya anuncian que van a emprender medidas legales. Vamos a verlo. De confirmarse que el Ministerio del Interior tenía conocimiento de esta situación y efectivamente formaba parte de una investigación policial en curso, estaríamos hablando de que el Ministerio del Interior, bajo el periodo de Mariano Rajoy, ha sido utilizado políticamente y ha sido utilizado en contra de los propios valores de la democracia para dañar a un rival político. De confirmarse, sin duda, creo que abre las opciones a querellarse, porque sería una situación, yo diría, inédita e insólita en las democracias europeas. Más sobre Podemos, aunque no forme estrictamente parte del partido, de la formación. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad, tanto para Carmena como para el partido Podemos, que el hecho religioso y más en concretamente todo lo que sea cristianismo, pues no es desde luego del agrado de esta formación. El programa del Ayuntamiento de Madrid sobre la próxima Semana Santa no tiene referencias explícitas a este hecho religioso, no aparecen imágenes. Este es el programa que ha sacado el Ayuntamiento de Madrid. Estas son algunas de las páginas de ese programa y no apreciamos ninguna foto, ninguna ilustración que haga referencia a la Semana Santa. Ahí lo estamos viendo. Bueno, esto sin duda es una anécdota. Recordemos que hace unos días también conocíamos que el Ayuntamiento de Madrid había financiado la obra de teatro, por llamarlo de alguna manera, titulada Dios tiene vagina. Eso era un bodrio en el que aparecían distintos actores y actrices totalmente desnudos, mofándose de la Semana Santa, ahora que estamos ya en plena Cuaresma. Bueno, pues a esto se dedica el Ayuntamiento de Madrid, a tratar, ya lo sabemos también en Navidad, también lo hemos visto en alguna ocasión, puesto que tratan de quitar todos los belenes, el tradicional belén que el Ayuntamiento de Madrid instalaba en la Puerta de Alcalá. Eso suscitó, lo van a recordar también, que numerosos madrileños, que numerosos ciudadanos instalasen de forma espontánea belenes en ese punto emblemático y céntrico de la ciudad de Madrid, la Puerta de Alcalá. Bueno, pues Carmena se dedica y sigue demostrando su cristianofobia. Más asuntos. Alberto Garzón, diputado de Unidas Podemos, era el líder de Izquierda Unida, un partido que ha puesto bajo el ala el dominio y el control de Pablo Iglesias. Ayer se producía ante las puertas del Congreso de los Diputados una manifestación de trabajadores de Alcoa y esto lo aprovechaba el señor Garzón, como hiciese, por cierto, hace ya 6, 7, 8 años con aquellos rodea el Congreso para salir y posicionarse del lado de quienes se manifestaban. Garzón, y ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes, trataba de enseñar a los agentes antidisturbios de la Policía Nacional cómo tenían que hacer su trabajo. Es increíble, el señor Garzón, que se dedica a la política y a muy buen precio, por cierto, le decía a los policías cómo tenían que hacer su trabajo, cómo tenían que actuar ante esa protesta de los trabajadores de Alcoa, porque algunos de ellos estaban muy nerviosos y salían del cordón policial. No tenemos aún esas imágenes, pero prometo que las vamos a ver a lo largo de este programa. Más temas. Esta semana, al principio, veíamos cómo López Obrador, presidente de México, había enviado una carta al rey Felipe VI para que España pidiese perdón por la conquista de México, por lo que Hernán Cortés hizo entre el año 1519 y 1521. Los españoles del siglo XXI pues debemos pedir perdón por ello. López Obrador, que tiene antepasados españoles, por cierto. Esto es muy habitual, ver a distintos líderes indigenistas americanos tratando de echar pestes sobre España, sobre la hispanidad, sobre el legado español en suelo americano, y resulta que quien te lo dice es un señor blanco cuyos apellidos son López Obrador, absolutamente españoles, y que además se ha demostrado que tiene descendientes españoles. En fin, tremendo el asunto. Pues ahora mismo la comunidad islámica, una asociación islámica de Sevilla, llamada Isbilia,
También ha hecho lo propio, ha enviado una carta al rey Felipe VI para que España pida perdón, la monarquía española pida perdón por la Reconquista. Se está poniendo esto muy de moda, de tratar de revisar periodos históricos y tratar de que los que estamos ahora sobre la tierra tengamos que pedir perdón sobre lo que sucedió en distintos lugares hace siglos y siglos. Seguramente que la monarquía, que Felipe VI obviamente no va a atender esta petición como hizo con el señor López Obrador, y esto va a pasar por alto. Este hecho, esta asociación, pues nos ha recordado que recibe subvención del propio Estado, del propio gobierno español. Esto es algo que viene sucediendo desde que José Luis Rodríguez Zapatero impulsara la Alianza de Civilizaciones en el año 2004, cuando llegaba al Palacio de la Moncloa. Pues desde entonces las llamadas religiones no mayoritarias, es decir, todas menos la cristiana en España, reciben algún tipo de subvención. Esta asociación, que ha enviado la carta a Felipe VI, recibió, mejor dicho, en el año 2018, 2.000 euros como parte de esas religiones minoritarias que hay en España. Vamos a ver ese comunicado. Quiero expresar los sentimientos que en los últimos años se hacen más evidentes entre musulmanes, de la falta de comunicación entre la corona y los herederos del legado andalusí. Señor, al rey de España, creo que ha llegado el momento histórico de llevar a cabo el reconocimiento de culpabilidad de las vilezas, expoliaciones, destierros y asesinatos llevados a cabo por órdenes de los reyes católicos y sus colaboradores más directos, que culminaron con la rendición de Granada y el incumplimiento de todo lo suscrito hacia la comunidad musulmana. Seguimos en la reacción abierta. Ayer en Santander, otro acto multitudinario de Vox. Más de 1000 personas abarrotaban esa sala, ese centro de congresos de la ciudad cántabra. El partido de Santiago Abascal volvía a llenar un recinto, en este caso en Santander, y cientos de personas se quedaban fuera sin poder acceder a este recinto. 40 minutos antes, entre 30 y 40 minutos antes de comenzar este acto, ya estaba la sala completamente llena. Sin duda, este tipo de cosas, aquí lo venimos repitiendo, parece que se quedan fuera de los sociólogos, de las encuestas que van elaborando esos líderes gurús demoscópicos, porque a Vox la mayoría de encuestas le sigue otorgando la quinta posición, siempre después de Podemos y siempre después de Ciudadanos. Sin embargo, en este programa no nos vamos a cansar de decir que lo más probable que ocurra el 28 de abril es que Vox quede en tercera posición. El temblor de piernas que le ha entrado a Albert Rivera con ese ofrecimiento a Pablo Casado, sin duda que hay que interpretarlo por ahí, porque Ciudadanos maneja encuestas internas que le darían un resultado bastante negativo, en cuarta posición, cuando Ciudadanos se supone que era un partido en crecimiento, en auge, y Vox, que es un partido nuevo, pues le va a adelantar. El término que usan los italianos es el de sorpaso. Pues el 28 de abril veremos cómo Abascal da ese sorpaso a Albert Rivera. Abascal ayer en Santander, en este acto, volvía a arremeter contra los grandes medios de comunicación y ponía un ejemplo de manipulación, en concreto sobre el diario ABC. Nosotros ya mostramos en el informativo el miércoles pasado, en esa sección llamada Sesión de Control, que una entrevista realizada al presentador de televisión, Bertín Osborne, estaba totalmente manipulada a propósito de las armas. Vamos a ver a Abascal. Le preguntan, quizá no se haya enterado usted al estar de viaje, ¿qué le parece la propuesta de Vox de permitir que los ciudadanos tengan armas como en Estados Unidos? Y él contesta, eso no me lo creo. El periodista repregunta, ha sido la noticia más comentada del fin de semana. Y él responde, pues voy a preguntárselo en persona a Abascal para que me lo explique, porque vamos, es lo que nos faltaba. No me jodas, no he hablado con él, pero estoy seguro de que no ha dicho así tal cual. Si lo ha dicho así, es un error grave. Podré preguntárselo públicamente dentro de nada. Ya veréis cómo. ¿Cuál es el titular? Es un error grave permitir que se puedan portar armas. Han utilizado una noticia falsa, desmentida, para preguntarle a alguien y hacerle decir lo contrario de lo que está diciendo. Bueno, con esto están claras dos cosas. La primera, que Abascal ve Intereconomía Televisión, vio lo que sucedía el miércoles en el informativo que presenta Alba Vila, cuando desmontamos efectivamente algunos titulares no siempre certeros, no siempre hechos con acierto, no siempre reflejando la realidad. Y lo segundo
es que los grandes medios de comunicación siguen en esta precampaña bastante histéricos con el posible auge de Vox en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez que hemos visto que se titula de mala fe tratando de cambiar la realidad. El acto, como decimos, multitudinario, muchas personas se quedaron fuera. Santiago Abascal, a la salida, les dedicó estas palabras. No iba a servir para nada. Quizá esos que lo están diciendo se tengan que retirar ellos. Porque hoy aquí ha venido más gente de la que va a ir a ver a ningún partido durante la campaña electoral. Y lo habéis hecho sin autobuses, sin bocadillos, sin que nadie os obligue a venir. Y no lo habéis hecho por Vox, ni lo habéis hecho por los que aquí estamos. Lo habéis hecho por España, por vuestra parte. Cuando os vengan con los números y os digan que no es útil votar a Vox, decidles lo que ha pasado hoy en Santander. Pero no hagáis matemáticas, no les hagáis caso. Decid a los que tienen miedo que ya tienen al partido cobarde, al partido que se ha rendido a la izquierda, y decidles a los valientes que tienen un partido para valientes. Pues es curioso porque este tipo de actos multitudinarios, como hemos dicho muchas veces y como decía anteriormente, luego no tienen reflejo en las encuestas, o al menos a mí me lo parece, que toda esta adhesión popular y masiva, no hay ahora mismo en España un partido que suscite tal entusiasmo callejero como Vox, pues en las encuestas de luego que no tiene una traducción proporcional, por decirlo así. Pues Alberto Sotillos, que no es precisamente sospechoso de simpatizar con Vox, ha escrito unos tweets muy interesantes a propósito de lo que se está encontrando por toda España. Dice Alberto Sotillos, tras hablar cara a cara en más de 7 provincias distintas con más de 1.500 jóvenes con derecho a voto, hemos podido comprobar un patrón de voto que destaca con 3 opciones. ¿Van a votar a Vox? Dice, ni os imagináis cuántos. Segundo punto, ¿van a votar contra Vox? Tercer punto, van a votar a Pacma. Sigue Alberto Sotillos en las redes sociales. Ahí lo estamos viendo, el votante de Vox, explica, es un votante militante. Es decir, no es un joven de derechas que duda entre PP y Vox. Es alguien convencido de ser y votar a Vox. Ejerce liderazgo entre su grupo de amigos, abro paréntesis, seguramente en el grupo de WhatsApp, que es donde se está cociendo hoy la política en nuestro país. Cierro paréntesis. Proclama su voto y se siente respaldado por su entorno. Sigue Alberto Sotillos. El votante que reacciona ante Vox no quiere que se disperse el voto. Se decanta por el PSOE, por descarte, no por ilusión. Votarán a ese partido para que no gobierne Vox, a quien temen especialmente las muertes. Esta parte la verdad que no lo he entendido. Saben por su entorno que el votante de Vox no es nada minoritario. Y añade Alberto Sotillos, el votante contra Vox se siente decepcionado con Podemos. No lo ve como útil en estos momentos ni quiere más partidos pequeños. Ciudadanos apenas es mencionado, pero sirve como opción si evita que Vox gobierne. Pues señor Sotillos, no puedo estar más de acuerdo con el análisis que usted ha realizado. Usted no es de los grandes gurús de la demoscopia, los grandes sociólogos que aparecen en los grandes medios de comunicación publicando sus encuestas, pero he de decir que lo que uno va palpando por la calle más o menos viene a confirmar todo esto que acaba de escribir el señor Sotillos, que hay muchos jóvenes que van a votar a Vox, que no son de derechas, algunos sí y otros no, pero que no están dudando entre una opción de PP y Vox, sino que tienen muy claro a qué partido van a votar, que además, y esto es muy importante, hacen el boca a boca, ejercen liderazgo entre sus propios amigos. Esto la verdad que es un fenómeno, creo que parecido a lo que sucedía hace 4 años con Podemos. La gente estaba muy entusiasmada con ese proyecto político, pues ahora la ilusión, en palabras del propio Monedero, ha cambiado de bando. Ahora la ilusión la suscita el partido de Santiago Abascal. Lo de Pacma también me parece muy significativo porque hay ya alguna encuesta que da a Pacma por seguro que va a entrar en el Congreso de los Diputados con un escaño. Y otra de las cosas que dice Sotillos, y que a mi modo de ver tiene toda la razón, es que la gente de izquierda que está contra Vox, que es toda, va a votar al PSOE para que Vox no sea la primera fuerza de España. Esto es algo muy sorprendente. Esto no se lo estamos escuchando decir a ninguno de los grandes analistas, a ninguno de los grandes sociólogos. Alberto Sotillo es sociólogo y yo desde luego creo que ha hecho un ejercicio de sinceridad. 1.500 entrevistas, creo que es una muestra, no sabemos hasta qué punto representativa, pero que no ha salido al bar de la esquina a preguntar a los 7 o 8 que estaban en ese momento en la barra del bar. 1.500 entrevistas en 7 provincias
españolas. Mucho cuidado y mucho ojo, luego no digan que no se lo hemos adelantado con esto que habla Alberto Sotillo. Bueno, hoy se ha publicado otra encuesta sobre las elecciones generales, Demoscopia. Esta sí que es una encuesta de las grandes, una encuesta de los sociólogos del sistema, por decirlo así, que no se entiende esto en término peyorativo. Partido Socialista es el más votado, como en el resto de las encuestas, 118 escaños. El segundo más votado es el Partido Popular, con 88, tercera posición, Ciudadanos con 59, Unidos Podemos, es decir, Unidas Podemos, 30 escaños y Vox, 23 escaños. Ya hemos dicho que toda encuesta que dé a Vox quinta fuerza es una encuesta que está mintiendo de forma deliberada. Están mintiendo de forma deliberada. Vox no va a sacar 23 escaños. Hemos dicho en este programa y lo volveremos a repetir que el suelo de Vox son 40 diputados. Es verdad que aún queda casi un mes, pueden pasar muchas cosas, pero a 29 de marzo, sin duda que esto va a ser así. Mañana sábado, manifestación de Vox en la Plaza de España de Barcelona. En un primer momento se iba a celebrar en el Palau Sant Jordi, pero la alcaldesa, la señora Ada Colau, alegaba, como hacía Florentino Pérez cuando el Barça quería jugar una final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, unas obras de última hora, obras de mantenimiento, algún baño que alicatar. La señora Ada Colau pues cerraba a Vox las puertas del Palau Sant Jordi después de que el partido hubiese pagado, por cierto, la fianza. Vamos a ver esta promo sobre esa manifestación. España y los españoles sabremos estar a la altura. Hemos entendido que este golpe separatista tenemos que pararlo nosotros. Pues mañana, efectivamente, 30 de marzo, Vox, a pesar de que la señora Ada Colau no lo quiera, pues va a estar en Barcelona, lo hará en la calle, en la Plaza de España. Tengan por seguro que irán miles de españoles, miles de barceloneses, miles de catalanes a llenar la céntrica Plaza de España de Barcelona. Vamos a ver ahora esas reacciones que nunca han gustado a quienes creemos en la unidad de España, las reacciones del separatismo cuando alguien tiene la osadía de convocar una manifestación a favor de la unidad de España en suelo catalán. Este vídeo emitido en el Gat al Agua anoche. Vamos a verlo. Ya hace algunos meses que el separatismo golpista ha dejado claro que les molesta que decenas de miles de personas hayan salido a las calles con banderas españolas. Un ejemplo de ello está en estas imágenes. Cientos y cientos de personas concentradas en la Plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. Más de 50.000 españoles compartiendo un mismo objetivo: defender las instituciones, la unidad de España, la Constitución y la lucha contra la impunidad de los golpistas. Una manera de demostrar que la España viva está, una vez más, cuando su patria la necesita. Esto ocurría en diciembre, pero 3 meses antes en Barcelona, unas 2.000 personas recorrían las calles luciendo banderas españolas, mientras se entonaban algunos cánticos como «Recuperaremos la dignidad» o «Puigdemont a prisión». El mismo lugar, por cierto, donde ya Josep Borrell lanzaba un discurso para hacer una perfecta radiografía del actual escenario político de Catalunya. Estem aquí perquè ens han convocat per defensar la convivència, el pluralisme polític i la solidaritat. I falta fa que ho fem. I a partir d'ara tenim que fer perquè la veu de tots els catalans es pugui sentir igual. Fem una crida a la serenor, al respecte, a la pluralitat política, a la convivència y a la solidaridad. Y mientras en Madrid el pasado mes de febrero la Plaza de Colón se concentraba en un ambiente festivo y con un lema que todos los convocantes tenían más que claro y que repetían una y otra vez. Ya están cansados de las acciones y los deseos del separatismo más radical.
Y sí, todas estas reacciones populares parecen no gustarle mucho al colectivo independentista, aunque seguramente lo que más les molesta es que las múltiples protestas que se han celebrado, se celebran y por supuesto se celebrarán por todo nuestro país, les han hecho caer en la cuenta de que no son ni de lejos los únicos capaces de la movilización social. Pues tendremos que esperar hasta mañana para ver esa reacción del separatismo catalán, seguro que no muy amable, contra la manifestación que celebrará Vox mañana en la Plaza de España de Barcelona. Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola, gracias. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta vamos a analizar con este periodista todo lo que hemos visto esta semana, especialmente, punto 1, la gran polémica con Miquel Iceta, incendio tremendo dentro del Partido Socialista, dentro del PSC también, cuando el señor Iceta en ese diario vasco Berria decía que si el 65% de los catalanes quería la independencia, que la clase política tenía que, bueno, facilitar, allanar el camino para ese fin político. Hablaremos también de la polémica suscitada en el PP con Suárez Illana, el hijo del que fuera presidente del gobierno y también secretario general del movimiento, durante el franquismo, claramente, a propósito del aborto. Eso lo vamos también a analizar. No se vayan, volvemos enseguida, estamos con ustedes. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy, un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición, es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península 5 euros, para Baleares 10 euros y para Canarias, Ceuta y Melilla 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Siete menos 20 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Roberto, ¿qué tal estás? Estoy bastante bien. La primavera sabe que la espero en Madrid. Es una estación que me gusta mucho para estar aquí, así que estoy bien. Bueno, seguramente estás a estas horas, y durante el día de ayer también, mucho mejor que el señor Miquel Iceta, el líder del PSC. Se ha ido de la lengua, ¿no? Se ha ido de la lengua, ha cantado la Traviata, como decía Hughes hoy en el diario ABC. Sí, sí. Los niños y los borrachos nunca mienten. Yo no sé si Iceta iba en condiciones o no cuando concedió esa entrevista en el Berria, pero fue un ejercicio de sinceridad, porque esto no que puedas luego achacar al periodista una mala interpretación, no. Es que fue la cinta, no. Muy claro, si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la clase política tiene que facilitar las condiciones para cumplir ese objetivo político. Es el que está marcando el paso, yo creo, en el Partido Socialista. Yo creo que Pedro Sánchez mira más hacia el PSC, hacia Iceta, que hacia los varones que le están diciendo, oiga, tiene usted que tener un sentido del Estado, no puede... De todas formas, a Iceta lo han llamado al orden, pero ¿sabes qué? En el avance del programa del PSOE, que han publicado un avance de 110 puntos, no nombran la palabra Cataluña en ningún momento. O sea, ahora mismo lo más trascendente, lo que más importa a los españoles, el jaque en el que está el Estado, intentan ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones, eso es perfidia. Entonces, que se lo guarde ahí, pues bueno... Por eso los españoles al final quieren que sean los políticos claros en cuanto a qué esperan sobre Cataluña, qué esperan hacer. Y esto de Iceta evidentemente no ayuda a esclarecer cuáles son las intenciones de Sánchez, que las podemos imaginar viendo el pasado que tiene. Raquel, a ver si podemos recuperar de ayer esa entrevista que el señor Iceta concedía
al diario digital vasco Berria, donde decía eso de que el 65% de los catalanes decían adiós, pues había que conformarse y ceder la soberanía a estos pocos. Vamos a verlo. Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso. Muy claro, hoy ya, Roberto, día de rectificaciones, Celaá, Carmen Calvo, toda la cúpula del Partido Socialista tratando de echar agua a este incendio, pero el daño ya está hecho. Y esta misma semana, además, Roberto, el señor Quim Torra, presidente de Cataluña, claramente diciéndole, si el señor Sánchez quiere mi apoyo para la investidura, va a tener... Para llegar al Palacio de la Moncloa necesita reconocer el derecho de autodeterminación, es decir, un referéndum, y aceptar la figura del relator. Es un chantaje evidente y además lo estamos viendo venir desde lejos. Y lo estamos viendo venir, pero desde hace muchos años, porque yo creo que el problema de Cataluña nace de los 23 años acumulados de poder de Jordi Pujol, de la metáfora de la rama y los nidos, si se rompe la rama, caen los nidos, etc. Y de por qué un señor que durante 34 años ocultó dinero en el extranjero ni siquiera está procesado por la justicia. Es decir, qué secretos tan hondos tiene que nadie es capaz de meterle mano a Jordi Pujol, y de ahí viene, yo creo, todo lo que estamos viviendo ahora durante los sucesivos gobiernos. Torra es una consecuencia, el nacionalismo del PSC es una consecuencia, la tibieza del Estado para meter mano al nacionalismo es una consecuencia de todo eso. Es un problema muy largo, muy complejo. Si nos centramos en lo actual, pues sí, que Quim Torra esté chantajeando al presidente del gobierno y supeditando la estabilidad del Estado a que se apruebe su derecho a la autodeterminación es una felonía y es una traición de alto grado. Roberto, hemos conocido también que la Generalidad, en los tiempos de Carles Puigdemont, parece que estamos hablando de hace un montón de tiempo, sí, pero no, el presidente fugado lo fue hasta octubre de 2017. Se gastó 550.000 euros en adoctrinar a periodistas extranjeros para colocar ese relato de democracia contra Estado español opresor. Sí, claro, para vender el discurso al extranjero de que están viviendo un Estado totalitario que oprime las libertades de los catalanes, y la prensa extranjera, por desinformación o por interés, compra ese discurso, lo intentan también publicar, hacerse eco de ello, y es una estrategia que yo creo inteligente dentro de su mezquindad, porque funciona, porque al final, si tú tienes el reconocimiento internacional, se empiezan a hacer preguntas, oye, ¿qué está pasando en Cataluña? Luego es verdad que bueno, realmente no hay un reconocimiento como tal de la Comunidad Europea, saben que el derecho de autodeterminación de los pueblos, en el caso de Cataluña, no existe como tal, o sea, no es Yugoslavia, no es Sudáfrica, no hay una presión, todo lo contrario, son unos privilegiados fiscales que quieren crear su hacienda propia y huir de la corrupción institucionalizada para que no entrar en... O sea, crear su propia justicia, de derecho, su propio sistema penitenciario. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo de Pujol en la cárcel? Poquísimo, y eso que no tiene todavía todas las competencias penitenciarias, por lo tanto. Roberto, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Unidas. A mí siempre es que me entra la gracia con esto de Unidas Podemos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que está de verdad, tan forzado, tan poco creíble este papelito feminista del señor Pablo Iglesias, que él presuma de feminismo, a mí de verdad que me entra la risa. Pero lo que te iba a preguntar, Roberto, sí, no es el feminismo de Pablo Iglesias ni nada por el estilo, ni me interesan sus cuestiones sentimentales. A lo que iba es al tema catalán. Desde que se originó la crisis en Cataluña, con ese referéndum del 1 de octubre del 17, Podemos no hizo más que caer en las encuestas. Era un asunto que estaba realmente incómodo. Es verdad que Podemos dice, yo quiero que Cataluña siga en España, pero la solución que planteo es dialogar y en última instancia un referéndum. Hoy lo ha vuelto a decir en una entrevista en la cadena SER, que Podemos va a llevar la posibilidad de un referéndum para Cataluña. Y estos son los socios de Pedro Sánchez. Por un lado, los separatistas de Quim Torra, diciendo que relator por un lado y referéndum, y por otro ya el señor Pablo Iglesias reconociendo que la solución es que España pueda ser disgregada por unos pocos. Yo creo que el mayor problema que tiene ahora mismo Podemos y la izquierda, o cierta izquierda, es la endofobia, es decir, es el autoodio, que no lo pueden ocultar. Ha reconocido que es incapaz de decir la palabra España, por eso se ponen del lado de López Obrador, por eso glorificaba a ETA en
en una... Ricotaberna. En una ricotaberna, sí, perdón, en una conferencia, quería decir, una ricotaberna. Por eso reniegan de la palabra España. Luego dicen que la derecha que se ha apropiado de la bandera, de los símbolos. No, yo creo que la han regalado, porque si tú reniegas de ella, la ciudadanía la coge y se hacen estandarte de ella el resto de partidos. Yo nunca he visto, Roberto, tan fácil romper un monopolio en la historia del mundo como este. Es decir, es tan sencillo como usted aparezca en el próximo mitin de Podemos con la bandera de España. Se acabó el monopolio. La bandera de España no es de un partido ni de dos, es de todos los españoles y es muy sencillo. Vaya usted al chino de su barrio, bueno, en su barrio no hay chinos, pero vaya usted a la tienda más cercana, se compra una bandera de España y en el próximo mitin de Unidas Podemos la despliega usted y le dice a sus militantes que esta es su bandera y la pueden adoptar con absoluta normalidad. Renegar de España es un error que entendieron incluso las izquierdas que hicieron la Constitución, parte de los padres de la Constitución, porque las dos Españas que nos helaban el corazón, que le helaban el corazón a Machado, se diluyeron en la Constitución de alguna forma. Entonces, volver otra vez al maniqueísmo, a enfrentarnos... Al guerra civilismo. Exacto, a no poder decir España porque te parece o el himno una pachanga fachosa y todo eso... le está pasando una factura tremenda, porque al final, seas de izquierdas, de derechas, de centro, tu país, tu sentido de Estado no deja de ser tu país por mucho que lo odies, ¿no? Entonces, o por mucho que los podamos criticar, porque podemos estar en desacuerdo con muchas de las cosas que pasan aquí, pero esa andofobia, ese autoodio, ese renegar de ponerse siempre del lado del enemigo, del que quiere desmembrar el Estado de Derecho, es algo que ha marcado siempre la pauta de Podemos desde sus inicios. Roberto, Partido Popular, la última crisis, por decirlo así, en relación al aborto. Suárez y Llana, en una entrevista en Onda Cero, reconocía que él no está a favor del aborto, que él es provida, entiende que el aborto pues no es un derecho, utilizó algunos términos más o menos desafortunados, luego ya tuvo que rectificar porque el Partido Popular, y así lo reconoció el propio Pablo Casado el pasado domingo en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor, no va a llevar en el programa electoral nada en relación al aborto, es decir, acepta la ley de Viviana Eido a pesar de que en el año 2010 el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Recurso, por cierto, que 9 años después siguen los señores del Constitucional sin resolver absolutamente nada. No han dicho nada, han tenido 9 años y no sé para cuánto más, pero este recurso sigue ahí y no sabemos si al TC le parece esta ley constitucional o no. El caso es que Casado se envuelve y se escuda en el Constitucional para no presentar una reforma o una propuesta sobre este asunto. Adolfo Suárez ha tenido una posición muy clara y desde el PP entendemos que los señores Maroto, Núñez Feijóo, muy incómodos con esta cuestión. También Teodoro García Gea, el secretario general, pues lanzaron un recado claro a Suárez y Llana y tuvo que rectificar. Vamos a verlo. A mí me digan que se puede matar antes o después. Mira, oiga, los neandertales también lo usaban. Sí, lo que pasa es que esperaban a que naciera. Y entonces le cortaban la cabeza. En Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento. A mí me digan que se puede matar antes. Debo decir que después de haber hecho la comparación entre los neandertales y la ley de Nueva York, he estado toda la tarde buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley, y un despacho de Nueva York me confirma que no es correcta, con lo cual cuando uno se equivoca y mete la pata, lo mejor es pedir disculpas. No era la ley de Nueva York como yo decía, así que lo siento mucho, pido disculpas y punto, se acabó la polémica. En términos futbolísticos podríamos decir que Suárez y Llana ha pedido el VAR y ha llamado a ese despacho de Nueva York para preguntarle acerca de esa legislación que aprobó el Estado de Nueva York. Permite el aborto hasta el 9º mes de embarazo. Un verdadero disparate y me parece terrible este asunto. Roberto, las declaraciones con Carlos Alsina, hablando de los neandertales, y luego la rectificación, que más que por lo de los neandertales, que yo creo que es algo bastante anecdótico, al final siempre nos quedamos en la rama del árbol y no vamos al tronco. Es una cuestión muy incómoda del PP porque el propio Casado se declara provida, pero para mí creo que es una estafa intelectual que diga que él es provida en el ámbito personal y no en el político. Oiga, usted, Ana Pastor y el resto de periodistas le invitamos a las tertulias o a las entrevistas en tanto que presidente del PP y candidato al presidente del gobierno. Nadie le invita en tanto que Pablo Casado persona. Entonces, creo que ahí chirría bastante el hecho que diga, no, esta es mi opinión personal, pero luego, por otro lado, como líder político no tengo una posición al respecto.
En cuanto a lo de Suárez y Llana, creo que hizo bien en rectificar lo de Nueva York, porque se aventuró a dar unas declaraciones que no estaban verificadas y además lo hizo con Carlos Alsina, que es un periodista que no deja pasar una, en el sentido de que él te acorrala, te lleva a donde quiere, y entonces Carlos y Llana, o sea, perdón, Suárez y Llana. Suárez y Llana se vio ahí en una tesitura incómoda. Yo creo que la lucidez de los padres no tiene obligatoriamente que pasar a los hijos, y en este sentido creo que él no es Adolfo Suárez. Entonces, le falta la talla del padre, creo. En cuanto al aborto, pues sí, también hay que diferenciar entre, bueno, desde un punto de vista teológico, digamos, la concepción de la vida, o desde un punto de vista médico. Ahí entramos en un debate legislativo, entramos en un debate médico, hasta qué punto la vida es sagrada como tal. Entonces, incluyen tantos factores que Pablo Casado no se quiera mojar es también un poco una medida de contención, de nadar y guardar la ropa, de decir, bueno, ese aspecto parece que lo tiene copado ya Vox. Nosotros tenemos un electorado que entra desde los conservadores entre los liberales, no queremos entrar en la parte más, a lo mejor, recalcitrante o la parte más clerical de todo el asunto. Y bueno, hay una ley de plazos ahora mismo que podría ser discutible o no, recurrible o no, pero que yo creo que Pablo Casado quiere evitar esos charcos. Pablo Casado, que presumía el pasado verano de cuando derrotaba a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para la presidencia del Partido Popular, de que había vuelto el PP de los valores, el PP de las esencias, el PP verdadero. Yo creo que es verdad lo del PP verdadero en tanto en cuanto esto es el PP verdadero. El tratar de decir que yo soy pro vida, pero luego no tengo coraje suficiente para rebatir uno de los grandes dogmas de la izquierda. Vamos a ver a Carmen Calvo atacando al Partido Popular sobre este asunto. Vamos a verlo. Yo lo que he visto de él es una comparación bastante disparatada, que nada tiene que ver con una ley en democracia para interrumpir voluntariamente el embarazo con garantías. Yo creo que en este asunto se entra como un elefante en cacharrería, pero no es caso único. Vemos constantemente a la derecha utilizar este asunto que afecta, repito, a derechos alcanzados por las mujeres en esta democracia española y en cualquier país, desde luego de nuestro entorno europeo. No va a haber punto de retorno en lo que representa el derecho que las mujeres tenemos a controlar nuestra maternidad con arreglo a nuestros propios deseos. Cristina Almeida ha dicho que un embrión es un quiste, de verdad. Vamos a verlo. Y hoy se hacen la mayoría de los abortos, ya te diría, en un 85% y más, por debajo de las 12 semanas de embarazo, que por mucho que él diga que un embrión también puede ser un quiste. Es decir, que no tiene vida propia y no se mata una vida, aunque él tan religioso, con la red madre o con lo que sea, no se acuerda de que esa interpretación de la vida es una interpretación religiosa. Qué gran ignorante en este asunto de la señora Almeida. Debería saber que sí tiene vida propia, tiene un ADN distinto al de la madre, desde la misma concepción. Esto no es ningún tipo de creencia al uso. Consulte usted con cualquier médico, cualquier científico le va a corroborar efectivamente que tiene un ADN propio y particular distinto al de la madre desde la misma concepción. Nos vamos a la publicidad, seguimos con Roberto Hernández tratando algunos asuntos de actualidad. No se vayan. En punto de la tarde seguimos con Roberto Hernández. Una de las propuestas de Vox, yo creo que ha logrado algo de lo que hablaba Pablo Iglesias hace unos años cuando irrumpía Podemos, la centralidad, ocupar la centralidad del terreno político. No se está refiriendo al espacio entre la izquierda y la derecha, sino que cada semana tus propuestas estén en el centro del debate político. Y yo creo que esto lo está logrando Vox sin ninguna duda desde que irrumpiese en las elecciones andaluzas el pasado mes de diciembre con 12 escaños, y ahora hablaba hace una semana del tema de las armas. Esta semana, por un lado, el tema de cerrar Televisión Española y las cadenas autonómicas, y por otro, aquí copiándolo lógicamente a Donald Trump, hacer un muro en la frontera, en la de Ceuta y la de Melilla, y que esto lo pague Marruecos. Empieza por la que quiera, Roberto. Bueno, respecto a las televisiones públicas, todos los gobiernos que llegan
dicen que van a controlar, que van a despolitizarla. Sabemos que eso es mentira. La televisión pública es un arma al servicio gubernamental para filtrar toda la información a su manera. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hombre, no creo que haya que cerrarla, aunque sí es verdad que hay un gasto excesivo en televisión española y en las cadenas públicas regionales también, sino intentar hacerla lo más neutral posible. Lo que pasa es que eso es una quimera, porque a todo el gobierno le interesa al menos tener unos informativos. Yo me acuerdo de Pablo Iglesias diciendo, dame a mí los telediarios, o sea, consciente del poder que significa tener unos telediarios bajo tu control. Entonces, ¿qué gobierno va a renunciar a eso? Sobre todo en la proliferación que hay ahora mismo de medios, al menos poder controlar uno, pues es un caramelo que no pueden dejar pasar. No creo que haya que llegar al punto de cerrar televisión española. Lo que pienso es que hay que dejar de poner directivos siempre afines y dejar de que cada vez que entra un gobierno sale otro, que la gran mayoría de la plantilla se vaya a la calle para meter a los partidarios tuyos, a tus amigos, a tus enchufes. Quítate tú que me pongo yo, ¿no? Exacto, ese es el problema. Y hay periodistas que están en televisión española que saben que cuando cambien el gobierno no se lo tienen ni que decir, ya están cogiendo las maletas y se están yendo porque saben lo que hay. Entonces ese es un problema. Hombre, respecto al muro, pues me parece una medida desproporcionada. Creo que tiene que haber un control de fronteras. Creo que hay que darle más medios a la Guardia Civil y a la Policía Fronteriza para que pueda repeler esos asaltos masivos. Pero ¿no te parece, querido Roberto, la valla que tenemos en Ceuta y Melilla, hemos visto muchas veces cómo es asaltada con esas escaleras larguísimas que utilizan los ilegales africanos? Parece insuficiente, sí. Claro, entonces de alguna manera habría que reforzar eso, más allá de las medidas que yo también las corroboro sin duda, de dotar de mayores medios técnicos a la Guardia Civil, materiales. Pero lo que pasa con el muro es un poco como lo que pasa con las armas, que se dice al principio que da mucha expectación, pero luego vienen los momentos, llega el momento de matizar. Habría que matizar mucho esa propuesta. ¿De qué muro estás hablando? ¿Lo va a pagar Marruecos? ¿Lo va a pagar España? O sea, ¿va a tener concertinas? ¿Va a estar electrificado? ¿Va a tener guardas armados? Hay muchas cosas que matizar ahí. Un muro de hormigón, ¿no? De 10 metros. Claro, no basta con soltar una propuesta, crear el debate y conseguir que se hable de ti una semana más. Vox tiene que entrar más en el meollo del asunto y explicar más sus propuestas. Lo de las armas finalmente lo explicó bien. Que no se trata de que vayamos todos por la calle con escopetas ni nada por el estilo, sino hablar un poco de la legítima defensa, de adecuar un poco la ley, que parece que ahí hay un vacío legal. Pues con lo del muro yo creo que tendrá que hacer lo mismo. Roberto, con muchas propuestas de Vox estamos viendo cómo se están caricaturizando en algunos momentos, en muchos, en otros directamente se retuercen las palabras, se hacen cortes a los vídeos de tal manera... Sí. El propio Fernando Paz sufrió, de tal manera que te hacen decir lo que en realidad no has dicho. Vamos a ver el momento en el que ayer Santiago Abascal, en el acto que celebraba Vox en Santander, cogía el diario ABC y lo mostraba para leer la entrevista que hacían a Bertín Osborne a propósito de las armas. Vamos a verlo. Le preguntan, quizá no se haya enterado usted al estar de viaje, ¿qué le parece la propuesta de Vox de permitir que los ciudadanos tengan armas como en Estados Unidos? Y él contesta, eso no me lo creo. El periodista repregunta, ha sido la noticia más comentada del fin de semana. Y él responde, pues voy a preguntárselo en persona a Abascal para que me lo explique, porque vamos, es lo que nos faltaba. No me jodas, no he hablado con él, pero estoy seguro de que no ha dicho así tal cual. Si lo ha dicho así, es un error grave. Podré preguntárselo públicamente dentro de nada. Ya veréis cómo. ¿Cuál es el titular? Es un error grave permitir que se puedan portar armas. Han utilizado una noticia falsa, desmentida, para preguntarle a alguien y hacerle decir lo contrario de lo que está diciendo. Pues ahí está, ¿no? Diario ABC. Yo creo que se puede y se debe poner en duda o estar en desacuerdo, si es necesario, con el programa de Vox. Claro. Pero usar descalificativos, como estamos viendo, como fascistas, trifachitos, es un poco violentar también la historia, hacerlo en todo con trazo grueso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado? Es que se frivolizan mucho los términos y al final entran en un debate infantil, ¿no? de buenos, malos. Luego vivimos tal sobredosis de información que se busca el titular impactante o sensacionalista. Entonces los medios juegan mucho con eso. ¿Por qué? Porque saben que el 70 o el 80% del receptor no va a pasar del titular. Entonces no se profundiza en reportajes, no se... todo, o sea, sobre todo en campaña hay que tener mucho cuidado con lo que nos llega. Tenemos que saber filtrarlo adecuadamente,
porque si no nos bombardean con tantas informaciones, muchas veces contradictorias entre sí, que si solamente te quedas con el titular o con una noticia no contrastada, te llenan la cabeza de cosas, medias verdades, falacias, intereses, demagogias. Hay que tener mucho cuidado con eso, y en campaña es un todo vale, es como la guerra y en el amor, entonces... Por definición, una campaña siempre es sucia, pero sí, yo lo que estoy viendo, tampoco somos tú y yo, Roberto, muy grandes, no tenemos muchos años, no somos muy mayores, pero de todas las campañas electorales, y yo también, que uno recuerda, yo de verdad... Creo que esta es la más sucia y no ha hecho más que empezar. Estamos en pre-campaña, queda todavía un mes. Sí, estamos a 29, pues el próximo 28 de abril son las generales. Yo no recuerdo una campaña tan sucia como esta. Hay que aislarse. A veces hay que aislarse del ruido y la furia, como la novela de Faulkner, porque si no intentas seleccionar muy bien lo que quieres leer y lo que quieres ver, te acabas intoxicado tú mismo. O sea, yo creo que con los medios de comunicación, incluso con Twitter, hay que hacer un poco la política de la guerra de guerrillas que hacían, que era entrar y salir. Bueno, entras, miras un poco lo que te interesa y sales. Si te quedas mucho, te acaba llegando tal bombardeo de información, de tweets, de titulares, que te agobias y dices, mira, voy a apagar el móvil, lo voy a dejar aquí 2 o 3 días y no quiero ver nada más, porque es que es demasiado. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Javier. Otra semana más. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, el profesor de filosofía Pedro Insua va a tratar con nosotros esta carta que le ha enviado una mezquita de Sevilla al rey Felipe VI para que España pida perdón por la Reconquista. No se lo pierdan. España y los españoles sabremos estar a la altura. Hemos entendido que este golpe separatista tenemos que pararlo nosotros. Seguimos en la reacción abierta. Pedro Insua, Insua, profesor. No, Insua. ¿Insua o Insua? Insua. Pero lleva tilde. No. ¿No lleva tilde? La U. No. Pues es Insua. Tenemos Insua. Una pelea desde hace meses en Intereconomía Televisión sobre si es Pedro Insua o Insua. Sí, bueno, no sé, pero ahí... Vamos a ver, es que se suele allanar el nombre de los castellanos. Estaba convencido de que era Insua. Los que no sois de la nación de Brogan, como es mi caso, allanáis las palabras de origen galaico. Entonces, Insua, se hace el hiato. Pero Alberto Insua, un famoso escritor cubano, bueno, hispano-cubano, el negro que tenía el alma blanca, el blanco que tenía el alma negra, o algo al revés, no me acuerdo. Y entonces, pues bueno, se tiende a allanar, pero viene de insula, insulae, del latín, isla. Fenomenal, pues aclarado queda el asunto ortográfico. La mezquita de Sevilla, Isbilia, Asociación Islámica, ha remitido una carta a Felipe VI para que España, y más en concreto la monarquía española, pida perdón por la Reconquista, por ese periodo histórico que finaliza en 1492 con la toma de Granada, una fiesta que se celebra cada año con mucha polémica, el 1 de enero, el 2 de enero, y bueno, esto es una moda ahora se está poniendo de revisar la historia en sí no es algo negativo, siempre hay que estar investigando ciertos periodos históricos, pero lo que a mí sí que me parece negativo es erigirte en sumo sacerdote de la historia y desde el año 2019 mirar a todo el mundo por encima del hombro. Todos los periodos históricos anteriores al nuestro fueron peores y nosotros tenemos que ofendernos muchísimo con determinadas cosas y en especial colectivos minoritarios en España. La comunidad islámica, claro que es un colectivo minoritario, se siente ofendida por la Reconquista. Sí, bueno, es que eso son absurdeces, ¿no? Absolutamente. Es decir, primero se está utilizando
la historia como un tribunal, y la historia no es un tribunal. Entonces, aquí también había que juzgar entonces a los musulmanes por el año 711, por la conquista del año 711. Lo que pasa es que eso no se cuenta, ¿no? Que vinieron ellos antes. No, y además muchas veces se utilizan interpretaciones de lo más sesgadas, como es la de Ignacio Lague, por ejemplo, que habla no de conquista, refiriéndose a la conquista musulmana, sino que habla de revolución islámica, la revolución islámica de Occidente. Entonces se utiliza, vamos, aquí todos barren pro domo sua, ¿no? Pero la historia tiene unos mecanismos de operar que son los documentos y tal, y ahí la ideología es que queda neutralizada o lo más posible. Es decir, si tú tienes que probar que hubo una conquista de Al-Ándalus, por ejemplo, o sea, por parte de los musulmanes en el 711, pues tienes que ir a los documentos, no puedes especular, tienes que ir a los documentos y probar allí qué es lo que se decía, cuáles son las ideas con las que procedían, etcétera, etcétera. Y España, pues como imperio, surge como respuesta al Islam, y Santiago de Compostela, que es, digamos, el primer... la primera basílica, etcétera, que se hace con esta intención de respuesta al Islam, Santiago es el anti-Mahoma. La esencia de España, su esencia como constitución imperial, es darle la réplica al Islam. O sea, España es la única nación europea que se forja en lucha contra el Islam. Entonces, perdonar al Islam es tanto como desaparecer. Esta frase, Pedro, a mucha tener que gente... pedir perdón al Islam por la reconquista es tanto como decir que hay que pedir perdón por existir. Exactamente, negar tu origen, negar los motivos que constituyeron la construcción de la nación española. Esa lucha ya está acabada, eso también es verdad. Entonces, en España hay 2 millones de musulmanes. 2 millones de musulmanes. El 40 y tantos % son españoles. Y son tan españoles como tú y como yo. Y como tales españoles tienen derecho a ser musulmanes. Correcto. Es verdad. Entonces la disyuntiva español-musulmán es falsaria. Eso tampoco es así. Hay una disyunción que cuando se cruzan esos dos conjuntos no conforman en la disyunción, no conforman el conjunto vacío. Hay españoles musulmanes. Claro. Y porque nosotros no somos españoles por ser católicos, que esto es también, digamos, aquí se desliza una serie en la actualidad se le dicen una serie de digamos, interpretaciones, pues algo peligrosas también, ¿no? Porque si tú excluyes por razones religiosas. Pero Pedro, yo no creo que... Al español, si el componente español... Una cosa sería el componente del catolicismo... Español es un concepto político. Español. Una cosa sería el componente que el catolicismo, el papel que el catolicismo desempeñó fundamental en la construcción de España. Claro, eso es y otra, yo creo que una persona no sea católico no implica que no sea española. Exacto. Que entonces, son dos cosas distintas, ¿no? Claro, lo que pasa es que se van deslizando muchas veces, y entonces, pero los musulmanes exactamente igual. Muchas de estas asociaciones, yo los he tenido que estudiar, las asociaciones de la Junta Islámica, personalidades como fue Mansur Escudero, que fue presidente de la Junta Islámica durante un tiempo, estos decían que, claro, que la condición, digamos, de español viene determinada por el carácter musulmán, porque la verdadera España es la España andalusí, y entonces hay que reconstituir la línea de Blas Infante y demás, reconstituir, recomponer, darle una identidad distinta a España, la verdadera identidad, que es la identidad musulmana, que ha sido robada, hurtada, saboteada por el catolicismo. Entonces, esto es igual, o sea, como si el carácter musulmán fuera el que diera el carácter de naturaleza ciudadana, cuando la ciudadanía viene determinada por asuntos políticos, no por asuntos religiosos. Y esto lo produjo, esta separación entre los asuntos políticos y religiosos, lo produce el catolicismo, el Islam lo sigue mezclando. Creo que está muy bien explicado, esta distinción es fundamental. El propio Jesucristo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Efectivamente. Eso en el Islam no aparece, está confundido. Y yo creo que ese es el gran drama del Islam. Ese es el gran drama del Islam y contra lo que tenemos que luchar. Ahora, no podemos luchar diciendo que no son españoles. Pues entonces estamos luchando contra algo, nos estamos pegando tiros contra nuestro propio pie. Porque si tú vulneras el derecho, artículo 14, de libertad de religión, y de asociarte como tal religión, es decir, los musulmanes tienen libertad en España de asociarse como tales musulmanes, tienen libertad que se los concede por ser españoles tienen la libertad de ser musulmanes, de asociarse y de pues hacer sus ceremonias, sus cosas. Ahora bien, si desde esas asociaciones están pidiendo que esto es un territorio ocupado, entonces ya empieza la política actual. Correcto. Y si
si como tal territorio ocupado la carta de naturaleza de la nación que ellos quieren constituir, reconstituir, al cambiar la identidad de España, de una España cristiana a una España musulmana, de mayoría sociológicamente cristiana a una España musulmana, si la carta de naturaleza es el ser musulmán, entonces ya es una teología política. Es una teología política, pero a la teología política no lo puedes oponer otra teología política. Tú no puedes defender que el español es católico para defenderte contra la filtración del islamismo. Al islamismo, primero, al islamismo, que es, digamos, la corriente que busca el proselitismo, pero a base de... Pedro, pregunta, ¿cuál crees tú, cuál entiendes que es el método más eficaz para combatir el islamismo? En todos los frentes, combatirle desde el punto de vista historiográfico, es decir, por ejemplo, pues decir que esto, que España fue conquistada por... O sea, que España se conquistó un movimiento violento, digamos, de conquista frente al Islam, mientras que el Islam en 711 no fue un movimiento de conquista violento, sino fue una revolución, parecía aquello, que es lo que dice Olagüe, que era falangista, por otro lado. Entonces, Ignacio Olagüe dice, la revolución islámica de Occidente, es decir, no hubo una conquista por parte del Islam en el 711. Sí, claro que la hubo, pero entonces ahí es donde tienes que pelear, porque ellos se valen de Ignacio Olagüe, por ejemplo, para decir que aquí no hubo una conquista islámica y entonces el catolicismo golpeó injustamente. No como respuesta a una conquista previa, sino que golpeó injustamente. Mucho, Pedro, de los episodios que se produjeron en la península ibérica en aquellos siglos, hace mucha gracia la polémica, por ejemplo, con la mezquita catedral de Córdoba. Claro. Vamos a ver, allí había antes una catedral, cuando llegan los musulmanes, cuando invaden la península ibérica, había una iglesia y la echan abajo. Eso es. Y luego construyen una mezquita. Eso es. Claro, esa es la parte que no se cuenta. Una iglesia, bueno, había una iglesia visigótica, de hecho allí están los restos, ¿no? La iglesia de San Clemente, la iglesia de San Clemente creo que se llama, si no me acuerdo ahora muy bien. Entonces están los restos allí y parece ser que aquello era un templo arriano, según algunos dicen y tal, por la disposición, la quibla está mal dirigida, es decir, tiene una serie de cosas, de características, bueno, es discutible que allí no fuera un templo, pero una vez que entran en el 711, entran conquistando, naturalmente, es decir, y entonces convierten muchas de las iglesias en mezquitas. Pero, ¿de dónde viene esta moda no de revisar la historia? Porque he dicho antes que el hecho de poder investigar un periodo histórico y aportar cosas novedosas, a mí me parece de lo más lícito y legítimo, por supuesto. La historiografía no es una ciencia exacta y siempre pone a aparecer nuevos documentos que nos hagan entender que lo que sucedió en una determinada etapa histórica no es lo que realmente pensamos que había sucedido. No, toda ciencia tiene un mecanismo de esta moda de pedir perdón, que es lo que a mí me irrita. Esto de hacerte el ofendidito de Twitter, me tiene que pedir perdón en nombre de lo que hicieron hace 700 años, este tipo de cosas. Vamos a ver, este tipo son cosas ideológicas. ¿Cuál es la raíz política de todo esto? Se instrumentaliza la historia y por lo tanto la historia degenera como tal historia al instrumentalizarse políticamente, ¿no? E ideológicamente. Se busca, digamos, justificar tu constitución. Todos los países buscan justificarse, es decir, todo país tiene una frontera y por lo tanto un territorio. Tiene que justificar la apropiación de ese territorio, su propiedad. Entonces, todo país, aquí lo que decía Platón, todo país funciona con un mito legendario, más o menos originario, el mito de los metales que hablaba Platón, que es una mentira política, que es una mentira que tiene utilidad. Es decir, la leyenda del mito original, la leyenda de vincularse con los dioses, para mantener cierta carácter eterno de la ciudad, del Estado, ¿no? Porque si tú justificas que esa tierra es tuya ab eterno, desde siempre, pues entonces nadie puede nadie puede venir diciendo, no, yo fui un primer ocupante, que es lo que pasa con el Islam. Dice, no, nosotros estuvimos antes. Entonces, claro, digamos, una ciudad, un Estado siempre tiene que justificar, y generalmente con la leyenda, pues el origen del Estado. Pero se topa con la historia. La historia no funciona así. La historia funciona cuando tú, digamos, tratas de probar una proposición histórica, tienes que probarla con documentos. Correcto. Entonces, tú cuando buscas en esa tierra que se supone el Estado se ha apropiado originariamente, buscas lo que hay ahí, resulta que aparecen restos, pues en el siglo XIX, particularmente la arqueología. Entonces, la arqueología entra en conflicto total con la política y con la ideología. Pedro, muy rápidamente, antes de que acabemos esta entrevista, la otra polémica de la semana histórica ha sido las palabras de López Obrador, presidente de México, que envía una carta a Felipe VI. España se tiene que disculpar por la conquista de Nueva España, que es como los españoles de entonces, Hernán Cortés, Carlos V, como denominamos aquel territorio. A mí lo que me ha sorprendido, más allá de, bueno, esta es una chifladura más de un supuesto líder indigenista americano, es la reacción de cierta izquierda, y me estoy acordando de Yone Belarra de Podemos o del señor Alberto Garzón en Izquierda Unida,
diciendo que tiene toda la razón. Es una López Obrador. chifladura. La izquierda, ¿por qué en este debate o parte de la izquierda no se pone? Es una ocasión magnífica para ponerse al lado de la historia de España. ¿Por qué le da lo que están? Porque España es algo que es incompatible, según determinadas concepciones, con la democracia. Esto es el democratismo. Es decir, mucha de esta gente se ha situado en el fin de la historia. Estamos en el fin de la historia todos demócratas. Entonces, que es parecido al juicio final. Estamos en el juicio final. Y entonces, como estamos en el juicio final, pues ahora hay que juzgar. Entonces, ¿quiénes han sido buenos, quiénes han sido malos? Entonces, los que han sido malos, contra la pared España, imperialismo, genocidio americano, según ellos. La expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos después. Entonces, es un comportamiento impresentable desde el punto de vista del demócrata moderno. Es decir, entonces, a Felipe II no se le puede sentar en una... Vamos a ver ese tuit de Alberto Garzón, a propósito de las palabras de López Obrador, presidente de México, sobre esas disculpas que tenía que pedir España. Ahí está, dice Alberto Garzón, vaya, algunos periódicos se han marcado una exclusiva sobre una carta del presidente de México al Borbón, así se refiere a Felipe VI, pero resulta que es solo parte interesada de la historia, ¿no será la exclusiva simple filtración de la carta por parte de una casa real irresponsablemente nacionalista? No, bueno, Garzón tiene una idea de España completamente negativa. Está en la versión que tiene Garzón de la historia de España y de España en general, su composición histórica, su realización histórica, no es histórica, sino que es negro-legendaria. Es decir, el prisma bajo el cual ve a España Alberto Garzón es la del prisma del negro-legendario. Entonces, desde esa perspectiva, pues entiende que España, por su acción histórica, tiene que desaparecer, tiene que estar contra la pared, como algunos otros estados, pero especialmente España. Y entonces, pues bueno, el indigenismo, pero lo que es importante es que no es una locura de López Obrador. No es una locura exactamente, es una ideología, que es una cosa diferente. A la ideología hay que destruirla, no hay que despreciarla como si fuera un problema psiquiátrico. No, es una ideología. Esto se hizo con Hitler. No, es un loco, un loco que ha envuelto a 60 millones de alemanes. Entonces ya se disuelve la locura. Ideológicamente. Claro, hay que combatirla ideológicamente. Entonces, esto está alimentado por el indigenismo, por universidades, departamentos de universidades que están alimentando esa tesis. Es decir, que no es un sujeto que sale, está institucionalizado, hay un magma cultural financiado por mucha gente y no dices, es que digamos hay una especie de demiurgo que busca el mal y tal y cual. No, esto es el error y la ignorancia es causa de las cosas, funciona como causa. Es decir, no hace falta un ser perverso que diga, yo sé cuál es la verdad, pero le voy a dar esto de rondón porque... No, la gente está equivocada. Y la equivocación, el error y la ignorancia son causa de muchas cosas, de muchos destrozos. La ignorancia puede acabar con un país. El mal es la ignorancia, que decía Platón. Don Pedro y España está siendo derruida por la ignorancia. Esto es lo terrible. Estamos totalmente de acuerdo con Pedro Insua.